Buenas tardes, aquí de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en su sesión número 44 de los primeros lunes de cada mes, aula telemática. En esta ocasión ocupa la cátedra telemática el doctor Jaume Llopis Casella, que nos va a desarrollar la conferencia, coloquio, debate, África, China y Rusia, los nuevos colonizadores. El profesor Jaume Llopis es doctor en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad Ramon Llull, máster en Economía y Dirección de Empresa por el IES de la Universidad de Navarra, profesor de Dirección Estratégica, académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores y académico correspondiente de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, como escueto currículum. Él es un importante y destacado empresario, forma parte de numerosos consejos de administración, es un profundo conocedor de numerosos países de África y en consecuencia pues le hemos pedido que nos haga esta conferencia con la que nos va a amenizar sin ninguna duda esta tarde. Así que cuando puedas, Sí, Jaume. muchas gracias, presidente. Un honor una vez más estar aquí en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, donde no he desconectado desde ayer. Estábamos en Fuerteventura compartiendo 3 jornadas memorables de las jornadas organizadas por la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote, junto con la Real Academia Europea de Doctores. Realmente impresionante y enhorabuena porque ha sido 3 jornadas, tanto desde el punto de vista de compartir las ponencias como compartir conocimientos y amistades de personas que acudían por primera vez. Muchas gracias. Pues bien, empecemos con África y China. Vamos a hacer una pequeña introducción. Veremos cuáles son de China sus motivaciones para invertir en China, la importancia de las inversiones que están teniendo en la franja y en la ruta de la seda, que hablaremos, de China como el primer socio comercial de África. Veremos cómo la deuda de los países africanos con China, como pongo aquí, es una trampa. Y luego entraremos en otro aspecto de Rusia, que aquí el aspecto no es tanto comercial como militar, por los tentáculos de Putin en todo el Sáhel, sobre todo en los países que tienen conflictos bélicos actualmente. Luego entraremos en la respuesta de Occidente, que desgraciadamente no es muy positiva, para entrar en unas conclusiones donde veremos qué debería hacer Europa, y ya apunto que creo que las Islas Canarias tienen un papel importante como puente entre Europa y África. Bien, antes de la Primera Guerra Mundial solamente había 2 países independientes, que eran Liberia y Etiopía. El resto eran colonias de potencias europeas que seguían con la explotación de los países donde estaban instalados. En los años 50-70, ya del siglo pasado, se produce la gran descolonización de África y ya muchos países ganan la independencia, como vemos aquí, Libia, Egipto, Argelia, Kenia, etc. Aunque las antiguas metrópolis siguen conservando su influencia en la zona hasta los últimos años, que como veremos, China les ha tomado en muchos países la iniciativa. En los últimos 20 años, China se ha convertido en el mayor socio comercial del África subsahariana.
Fijaos bien que según el Fondo Monetario Internacional, el 20% de las exportaciones de África, metales, productos minerales, combustibles, se dirigen a China y cerca de 16% de todas las importaciones de África, básicamente de productos manufacturados, electrónica y maquinaria. En 2023 ya un boom importante. El volumen total del comercio entre China y el África subsahariana marca un récord de 282.000 millones de dólares. Como veremos, ha incrementado de manera dramática en los últimos años. Al mismo tiempo, China se ha convertido, y luego hablaremos de la trampa de la deuda, en el mayor acreedor bilateral de África, al ofrecer a estos países créditos, una fuente de financiación, que con la misma luego se construyen las infraestructuras, minería y energía, que también lo hacen los chinos, incluso con personal chino. Lo hablaremos luego. Por tanto, la participación de China en la deuda pública externa total de África, fijaos que era solamente del 2% en 2005 y 20 años después casi aumenta al 17% con 134.000 millones en 2021. No tenemos datos más ajustados, pero que se ha ido incrementando también en 2022 y 2023. En 2023, aquí veis también la gran diferencia, el flujo de inversión extranjera directa de China en África era solamente de 75 millones de dólares, pero 20 años después alcanza los 5.000 millones de dólares, lo que representa ya el 4.4% del total de la inversión en África. Razones económicas. Para China invierte porque quiere garantizarse el acceso a las materias primas importantísimas, el petróleo de Angola, el uranio de Namibia y el Níger, el cobalto y el coltán de Congo, hierro, zinc, etc. Y también busca abrir nuevos mercados para sus exportaciones. Se calcula que la población de África se doblará en 30 años y ya está aprovechando China la mano de obra barata para ir deslocalizando manufacturas chinas hacia África en sectores de bajo valor añadido. Razones geopolíticas. También China, y esto veremos que es un punto positivo para China y negativo para Europa, busca legitimación política a nivel mundial, dictadura comunista con dinámica capitalista, y sumar nuevos aliados, luego lo veremos en otro gráfico, su lucha contra la hegemonía política y económica de los Estados Unidos. Y en cambio consigue apoyo diplomático y sumisión política de terceros países a sus ambiciones territoriales, como el ansia de anexionar Taiwán, y solo Suazilandia ha desechado la lluvia de millones que el gobierno de Pekín riega a África a cambio de apoyo político a sus tesis territoriales. Veremos que este es un asunto importantísimo también en la inversión de Rusia. Fijaos este gráfico, espectacular. La línea roja son la inversión de China en África y la línea blanca la europea. Veis aquí que en 2010 Europa pierde el tren. Europa, que más o menos iba en línea hasta 2008-2009 con las inversiones de China en África, a partir del 2009-2010 la curva se va hacia arriba y se ve que incluso sigue bajando, que claramente la inversión de Estados Unidos en China ha ido bajando. Y Europa también. No está aquí el gráfico de Europa, pero también ha ido bajando. Y aquí se ve también que Estados Unidos ha perdido el tren de las inversiones en China. Fijaos
Solo unos cuantos, porque hay decenas, o incluso diría centenares de proyectos de infraestructuras financiados por China en África. Infraestructuras en transporte, el ferrocarril de Mombasa a Nairobi, en Kenia, el ferrocarril de Addis Abeba en Etiopía, a Djibouti, el puerto de Doralelo, de los puertos lo veremos ahí después, que es espectacular. En infraestructuras energéticas, el puerto de Bagamoyo en Tanzania, la central hidroeléctrica en Uganda, en Zimbabue, en Kenia, el parque eólico de Ar en Sudáfrica y parques industriales, otras infraestructuras a través de parques industriales chinos en Etiopía, Uganda, Senegal, zonas económicas especiales en Etiopía, Zambia, Egipto, hospitales, Sudán del Sur, explotaciones mineras en Botsuana, Zambia, Namibia, Zimbabue, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí solo he puesto unas pocas para que se vea realmente el cúmulo, la importancia de los proyectos de infraestructuras que China está realizando en África, como decía al principio, con créditos de China a los gobiernos africanos. Con estos créditos los gobiernos hacen estas obras de infraestructura, que las hacen los chinos, e incluso, repito, con empleados, con trabajadores chinos. Inversiones, fijaos, esto es brutal, de los 231 puertos comerciales que tiene África, 61 han sido construidos ya por empresas chinas. China ha construido más de 10.000 kilómetros de vías férreas por todo el continente, distancia entre Madrid y Buenos Aires. Pero veremos luego el collar de perlas, que se llama a estas líneas amarillas que tenéis por aquí, lo veremos abajo, y esto demuestra la imparable colonización de África por parte de China. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Enorme proyecto de infraestructuras anunciado por Xi Jinping en 2013 para garantizar el acceso de China a recursos vitales para su economía y para dinamizar su comercio exterior con Asia. Hasta la fecha, inversiones de más de 1.000 millones de dólares. El plan incluye corredores económicos, rutas de transporte internacional, terrestres y marítimas, autopistas de la información, así como todo tipo de infraestructuras, vías férreas, puertos, carreteras, etc. La franja, veis la línea azul, las líneas azules, es la franja económica de la antigua Ruta de la Seda. Y las líneas rojas es lo que se llama el collar de perlas chinos. Todo esto que veis aquí abajo, ahora lo veremos, son puertos ya chinos en esta ruta marítima de la seda. O sea que ya en estos momentos está funcionando la ruta terrestre, que sería la ruta de la seda, y la ruta del collar de perla chino a través de todos estos puertos. La franja económica de la ruta de la seda, la primera, cinturón económico que se extiende por vía terrestre desde el oeste e interior de la China hacia Europa del Este a través de Asia Central. Y hay una serie de corredores para facilitar este cinturón económico, esta vía terrestre por la antigua ruta de la seda. Y la ruta de la seda marítima es lo que hemos hablado del collar de perla chino, formado por bases militares y puertos comerciales controlados por China. Conecta Asia con África y Europa e incluso incluye pasos marítimos estratégicos para el comercio mundial. O sea, está controlando, luego hablaremos también ya, como China tiene ya en propiedad el puerto del Pireo y como tiene ya todos estos puertos, todo esto es este nuevo collar que facilita a China por mar
todo este transporte conectando Asia con África y Europa. Desde Occidente, la trampa de la deuda, ¿no? Desde Occidente se acusa a China de ahogar al continente africano con las deudas, es cierto. Ante la incapacidad de devolver los préstamos concedidos, los países más endeudados se ven sometidos a la toma de control por parte de sus acreedores de sus finanzas públicas o activos estratégicos. Como os decía hace un momento, se han quedado ya por no poder devolver el principal de la deuda. China se ha quedado ya en este puerto de Sri Lanka, el puerto de Hambantota y el puerto del Pireo en Grecia. Estas son la deuda de los países africanos con China. Se estima que entre 2000 y 2023 un total de 42 gobiernos africanos han firmado compromisos de deuda con China por valor de 182.000 millones de dólares. Fuente de la Boston University, y vemos que Angola es el primer país muy ambicionado por China, por su petróleo, con 46.000 millones de créditos de China a Angola. Etiopía, otro país interesante también para China, con 14.500. Egipto. Estuvimos allí este año con la Real Academia Europea de Doctores y vimos también la influencia de China en Egipto como país estratégico entre Europa, Asia y África. Nigeria, Kenia, Zambia, Sudáfrica, Sudán, Ghana, Camerún, todos estos países ya están endeudados de forma importante con los chinos. Y ahora vemos los rusos, ¿no? La estrategia militar. ¿Por qué invierte Rusia en África? Aunque el comercio es poco significativo, si lo comparamos con China, el intercambio comercial de los países africanos a Rusia le permite esquivar el bloqueo occidental y las sanciones económicas impuestas al régimen de Putin tras la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, así como controlar una fuente de recursos naturales como el oro, el petróleo, el uranio, el litio, etc. Pero, igual que China, Rusia busca expandir su influencia en África para competir con Occidente. Luego veremos un peligro que tenemos inminente, ofreciendo grano, armas y protección militar a los países del Sáhel, a los países que están en guerra actualmente, como Malí, Burkina Faso, el Níger, asolados por las guerras y el hambre. Rusia gana aliados que pueden votar a su favor en la ONU a corto plazo, mientras que a medio o largo plazo sigue avanzando, como veremos ahora, la creación de un nuevo orden internacional alternativo al margen de Estados Unidos y Europa y de los países de la OTAN. El Africa Corps, antes Grupo Wagner, de Putin, ofrece ayuda militar. Esta línea roja es todos los países del Sáhel. Ayuda militar a los regímenes locales a cambio de acceso preferente a los minerales, litio, oro, uranio, etc. Países, como os comentaba, en guerra, como Malí, Burkina Faso y el Níger. Antes, bajo el influjo de los Estados Unidos y la Unión Europea, han caído ya bajo la influencia de Rusia y han echado de forma brutal a los países europeos, básicamente a los franceses, de las zonas francófonas de África. Y ante el avance de la OTAN en el este, Putin se hace fuerte en el Sáhel, amenazando la estabilidad y la seguridad del flanco sur de la Organización Atlántica. La respuesta de Occidente, pues desgraciadamente muy poco efectiva. La Unión Europea, dicen, refunda su relación con África para contrarrestar el avance de China. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tratan de contrarrestar el dominio creciente de China y Rusia con nuevas inversiones, pero no se trata de una mera decisión económica o comercial.
está en juego el equilibrio de poderes, como ahora veremos, en el nuevo orden mundial. Los Estados Unidos en 2009 China superó ya a Estados Unidos como principal socio comercial de África. En diciembre de 2022, Biden reunió en Washington a 50 líderes de países africanos, aquí los vemos en la foto, y promete inversiones de 55.000 millones en los próximos 3 años. Ya hemos visto antes los 185.000 millones de China, 3 veces más de inversiones que son ya, estos están por ver aún, porque realmente en la práctica no se han realizado ni mucho menos. En 2022 la Unión Europea también anuncia, Mónica van der Leyen anuncia un compromiso de invertir 150.000 millones en África en los próximos 3 años. Hasta ahora poco se ha hecho. Ursula von der Leyen presenta esta iniciativa, el Global Gateway Africa-Europe, como la alternativa europea a la ruta de la seda impulsada por China. Hasta ahora, Europa perdedora en este challenge, en este reto. ¿Por qué? Porque el paquete de inversiones de Europa tiene como objetivo apoyar a África para recuperar y transformar los países de forma sólida, inclusiva, ecológica, digital. Aceleración de la transición ecológica, los chinos pasan absolutamente de esto. Aceleración de la transición digital, aceleración del crecimiento sostenible y la creación de empleo decente, lo cual China pasa olímpicamente. Fortalecimiento de los sistemas de salud. China ha construido algunos hospitales, pero a la hora de invertir pasa de esto. Y mejora de la educación y de la formación, en la que China ni hablar en estos aspectos. Y claro, tenemos las de perder. Europa queremos una alternativa diferencial respecto a algunos aspectos muy criticados de la iniciativa china. Queremos que esta inversión fortalezca los valores democráticos y los altos estándares de calidad de vida, cosa que a China le importa un bledo. También pretendemos los europeos el buen gobierno y la transparencia de los países donde queremos y vamos a invertir. China también se lo pasa por el forro. Asociaciones igualitarias, infraestructuras verdes y limpias, catalización de inversiones del sector privado. Bueno, pues todo esto, desgraciadamente, son valores que deberíamos compartir el mundo entero y China también, pues China se lo pasa por el forro y Rusia también, y por tanto van avanzando día a día en sus inversiones en África, pasando olímpicamente de estos estándares democráticos de transparencia y de buen gobierno, haciendo las infraestructuras y los gobiernos africanos aceptando los créditos de la China. ¿Cuáles son los errores de Occidente? Tanto China como Rusia han convertido los errores occidentales en África en ganar influencia económica y política, desplazando a las antiguas potencias coloniales y afianzando su presencia en la zona. Este cambio en el equilibrio de poderes tiene implicaciones geoestratégicas y económicas de primer orden, no solo para África, sino para el mundo entero. Hacia una nueva Guerra Fría, aunque existen diferencias, no son pocos los analistas que ven la asociación sin límites entre China y Rusia y su expansión en África como la versión 2.0 de la Guerra Fría, en la que los dos bloques, política, económica e ideológicamente enfrentados, se disputan la hegemonía mundial. La nueva Guerra Fría, el enfrentamiento, no es el capitalismo versus el comunismo, sino que es la democracia versus el autoritarismo. En Estados Unidos, los dos bloques. En Estados Unidos, Europa y resto de países de la OTAN versus China, Rusia, Corea del Norte y la nueva ampliación de los BRICS
como veremos que se ha hecho recientemente. Nosotros pretendemos democracias consolidadas. Los nuevos BRICS son autocracias, dictaduras o democracias bajo sospecha o no homologables. Nosotros, los europeos, Estados Unidos, respetamos los derechos humanos y el derecho internacional. Los nuevos BRICS, represión de la oposición, violación de los derechos humanos, países sancionados o aislados por la comunidad internacional. Nosotros, sistemas capitalistas y economías de libre mercado. En los BRICS, economías con una fuerte intervención estatal. Ya vemos las grandes diferencias que se subrayan ahora, ¿no? El nuevo orden mundial en las grandes potencias se muestra más como el foco geoestratégico mundial que se desplaza hacia el Indo-Pacífico. La OTAN ha reconocido que la región euroatlántica está perdiendo protagonismo en la competición estratégica mundial y el llamado sur global cada vez más se aleja de Occidente. Y fijaos lo más reciente, ahora 24 de octubre, este es el gran temor, la gran amenaza. El 16 BRICS Summit celebrado en Kazán, en Rusia, primera cumbre con los nuevos miembros del club. A los miembros fundadores, en principio, durante muchos años, por eso eran BRICS, Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Ahora se añade Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes. Club de líderes autoritarios. Los BRICS aumentados representan el 46% aproximadamente de la población mundial y el 36% del PIB mundial. Cuidado que vienen curvas. La arquitectura también, aquí se están construyendo las estructuras para llegar a superar al eje occidental. El G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia y toda la Unión Europea, de hecho, frente a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El Fondo Monetario Internacional, organización financiera que todos conocemos, de la ONU, sede en Washington, ellos desarrollan un nuevo banco de desarrollo fundado por los miembros del BRICS, sede central en Shanghái, China. Nosotros tenemos el Banco Mundial, creado tras la Segunda Guerra Mundial y liderado por Estados Unidos, Japón, Alemania, etcétera, sede central en Washington. Se crea el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, institución financiera internacional, propuesta por el gobierno de la República Popular China, sede central en Pekín. Tenemos ahí, pues, dos grandes bloques donde el peligro del bloque este de la derecha, digamos de la derecha, aunque son muy de izquierdas, es el gran peligro que tenemos enfrente. La ventaja competitiva de China en África. África ha albergado a los peores países para hacer negocios. Los países con déficit de infraestructuras, países con corrupción, con inestabilidad política, burocracia, bajos niveles de formación. Pero a pesar de los riesgos, China ofrece préstamos ventajosos y a largo plazo, que luego, si no se pueden devolver, China se queda con las infraestructuras, con el aliciente que Pekín no está sujeto a reticencias morales. Ni los préstamos chinos, ni su ayuda al desarrollo exigen contrapartidas de reformas liberales ni en el ámbito político, ni en cuanto a los derechos humanos. Invertir en África, siempre es un ejercicio de riesgo, pero en los últimos años, y en buena parte gracias a las ingentes cantidades de inversión recibidas, África se ha erigido en un destino muy codiciado por su enorme potencial de desarrollo. Crecimiento económico. El Fondo Monetario Internacional estima que este año el conjunto del continente africano
aumenta su PIB el 4%, con países como por ejemplo el que yo estaba hace un par de semanas, Costa de Marfil, que está aumentando del orden del 8% anual. Es el segundo mayor del mundo este crecimiento como continente tras los países emergentes asiáticos. Un mercado en expansión, creciente demanda interna de bienes y servicios en muchos sectores. El continente africano supera ya los 1.400 millones de habitantes, pero cuidado, según Naciones Unidas, para 2050 África rondará los 2.500 millones, lo que supondría que más del 25% de la población mundial será africana. El promedio de nacimientos en África por mujer es del orden de 3 o 4, en Europa es mínimo o incluso países que es nulo. La abundancia de recursos naturales, atractivo para invertir en África. África posee 1/3 de las reservas minerales del mundo. También alberga el 90% de los metales necesarios para la producción de energías renovables como el cobalto, el cromo, el platino, el aluminio y el uranio. Y veamos aquí algunos países atractivos. Ya no estamos hablando ya de China. Veamos si con estos 150.000 millones que Mónica van der Leyen quiere invertir en África, me permito poner aquí algunos de los países que en mi opinión y en mi conocimiento de este continente son atractivos para la inversión. Marruecos es nuestro vecino, ubicación estratégica fantástica entre África y Europa, estabilidad política, aliado de Estados Unidos, reformas están en marcha, jurídicas y económicas, para reforzar este marco macroeconómico. Kenia, otro país líder en I+D en África Oriental, un entorno empresarial favorable, incentivos fiscales para la inversión extranjera y creación de zonas económicas especiales. Ghana, gran país, estabilidad política y económica, con una moneda estabilizada, infraestructuras superiores al nivel medio. Recuerdo que en el IES tenemos una escuela en Accra, de la misma manera que tenemos una escuela en Abidjan, en Costa de Marfil, y otra en Lagos. Infraestructuras superiores en Ghana a nivel medio africano. Crecimiento económico en agricultura, minería y servicios. 3 países interesantísimos para que los europeos invirtamos en ellos. Son países que, por suerte, no están en guerra y tienen cierta estabilidad económica. Costa de Marfil, el país que más conozco, sólidas bases económicas, este año está creciendo casi al 8, 7.8, primer productor mundial de cacao y cola, segundo de anacardos y piña, segundo productor de café en África, construcción de infraestructuras para la Copa de África. Fijaos también el tema interesantísimo, he estado en Costa de Marfil, como os decía, hace un par de semanas, y les pregunto, ¿cómo es que todos los países que están fronterizos a Costa de Marfil están en guerra? Todos. Burkina Faso, el Níger, Malí, y me contestan lo siguiente. Fijaos la importancia de crear riqueza en el país. Me contestan, dice, mira, en Costa de Marfil este crecimiento del 7-8% anual viene siendo constante en los últimos 8-10 años. Debido a esto, se ha creado unas clases medias importantes que se ganan la vida y no quieren líos. Por tanto, tanto aquí como en Ghana, que es lo mismo, hay ya estas clases medias que no quieren enfrentamientos bélicos y que no sucumben a la presión, en este caso políticamente, sobre todo de Rusia, como hemos visto en países del Sáhel. Etiopía, otro país interesantísimo, tiene paz en estos momentos. En 2023 crece la inversión extranjera un 10%. País importantísimo. Habéis visto que China es el segundo país
después de Angola, con más inversión extranjera, un 10% de la inversión extranjera crece en 2023 y, claro, posición estratégica de entrada al Mar Rojo hacia el Canal de Suez, y producción de electricidad. Y ahí os pongo el reto a todos vosotros y evidentemente a todos nosotros, los españoles y los europeos. Las Islas Canarias gozan de una ubicación privilegiada como puente entre África y Europa. El creciente desarrollo industrial y urbanístico de los países africanos, propiciado por las enormes inversiones en infraestructuras de las grandes potencias, sin duda dinamizarán un mercado con un enorme potencial. España y muy particularmente la Comunidad Canaria pueden y deben aprovechar su posición estratégica y la coyuntura actual para reforzar los lazos comerciales con los países africanos, que ofrecen buenas oportunidades, como hemos visto, en sectores donde las Islas Canarias son importantes y tienen un gran know-how, como el turismo, la agroindustria, las nuevas tecnologías o las energías verdes, entre muchos otros activos. Para construir relaciones caracterizadas por el win-win, por el beneficio mutuo y la sostenibilidad a largo plazo, alejadas del modelo colonial europeo que ha explotado durante decenas de años, centenas, siglos, diría yo, a los africanos, y por eso los han echado a patadas en muchos de estos países africanos, alternativas a la visión china o Rusia las tiene Europa, creo, además, con un papel importante de las Islas Canarias para invertir en la formación de la población, fomentar el sector primario y apoyar a los proveedores locales. Para promover esta cooperación económica y este intercambio comercial, pueden establecerse o podrían establecerse zonas económicas y de libre comercio para atraer inversiones en infraestructuras de transporte y logísticas que impulsen el crecimiento en ambos continentes. Además, Canarias tenemos la oportunidad de promover modelos de desarrollo innovadores y sostenibles que podrían ser aplicados en diferentes regiones de África, gracias a la experiencia en ámbitos como las energías renovables, como hemos dicho, la agricultura sostenible o el turismo responsable. Sin duda, esta frase de este proverbio chino, dale un pez a un hombre y comerá hoy, enséñale a pescar y comerá el resto de la vida. Esto es lo que hacemos, escuelas hermanas del IESE, en los países donde os he comentado, donde enseñamos a empresarios, formamos para que realmente ellos inviertan en sus propias materias primas. Uno de los grandes problemas de estos países, tienen excelentes materias primas, pero luego no les saben añadir el valor añadido a estas excelentes materias primas con marcas. Hablamos mucho, no hace mucho, en Costa de Marfil, de la creación de marcas desde una marca país, como paraguas, para que las marcas privadas locales sean capaces de ser apoyadas en una colaboración público-privada para desarrollar marcas y desarrollar productos de valor añadido. Esto es lo que estamos haciendo nosotros, las escuelas, y también algunas empresas que no voy a comentar aquí, pero que conozco y que están invirtiendo de forma razonable, seria y sostenible en estos países de África. Pues muchas gracias, y es la presentación, y me adhiero a las preguntas que podáis hacer. Muy bien. Bueno, pues retiras el compartir para que nos veamos. En primer lugar, querido Jaume, nos has dado una mostración que se dice ahora, o una demostración que se decía siempre, de conocimiento profundo, como ya algunos sabíamos, de tus presencias
en África, ¿no? Eso como trasfondo, ¿eh? Vital y con una experiencia extraordinaria. Verdaderamente impresionante la fuente de conocimiento que nos ofrecen, ¿no? Y la presentación ha sido exquisita, o sea que ahí tenemos un libro de una actualidad, ¿no? Es verdaderamente extraordinaria para que nos aproximemos más al conocimiento de África, ¿no? Bien, pues abrimos entonces el debate. A ver, ¿quién rompe el fuego? Roque, Sí, ánimo. hola, buenas tardes, Jaume. Pues Buenas, nada, buenas. mis más cordiales felicitaciones. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, ¿no? Y te voy a hacer algunos comentarios. Yo hace años, la primera vez que fui a Mauritania, un Sí, amigo aquí me invitó a conocer Nouakchott. Había una pequeña colina y sobre esa colina había una especie de como contenedores, ¿no? Y le dije a este amigo que, vamos, que me llevara hasta allí. Y dijo, no, no, ahí no podemos entrar porque ahí los chinos están construyendo un puerto ah, y no podemos entrar. caray. La segunda cuestión que te quería comentar, es que en ese anillo que está creando China pasa todo por, como has visto, por el canal de Suez. Sí, Ayer, ayer he visto en la prensa canaria una noticia que dice que China está pensando en Canarias como puente hacia sí, África. China, ¿eh? ¿Por qué? Porque en este momento hay un conflicto en el canal de Suez, puede sí. agravarse en el futuro y la única alternativa es moverse por el sur de África. Y ahí Canarias se convierte en un puente esencial, ¿no? En tercer lugar, también quería comentarte, y eso si quieres podemos incluso personalmente hablarlo otro día, nosotros desde hace años presentamos un plan estratégico Canarias, África, Europa. Y perdona, cuando dices nosotros, ¿quiénes sois? Primero, mi grupo de trabajo, la gente con la que colaboro, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale. Entonces, nosotros sí tenemos una visión que yo creo que añade un poco a lo que tú dices, quizás podría enriquecerlo un poco, y es que el papel de Canarias no solamente es conexión Europa-África, América, sino Europa-África, América del Sur. Ujú. Esa conexión de América del Sur, centro-sur, con África, está por explotar y es muy importante hacerlo, ¿no? Así que ahí yo te brindaría, digamos, los trabajos que hemos hecho en este sentido, porque creo que el papel de Canarias es unir tres continentes, ¿no? Que en este momento están desunidos, ¿no? Y finalmente termino por decirte que en Canarias hemos desarrollado un plan estratégico de desarrollo sostenible que quizás su mejor aplicación sea África, para que el desarrollo de África no se genere con los mismos problemas que se generó el desarrollo de Occidente, sino que sea un salto hacia un desarrollo sostenible de futuro. Y esas herramientas también las disponemos. Así que yo estaría encantado, Jaume, de seguir hablando Bueno, contigo. pues a ver si podemos trabajar conjuntamente con los organismos que quiera, a través de nuestras escuelas, nuestras academias, para intentar hacer planes concretos, presentarlos a la Unión Europea. Y luego hablabas de América Latina. También conozco muy bien América Latina. Ahí no hemos perdido tanto el tren, los españoles, pero en algunos países sí que hemos empezado también a perder el tren. Y hay, en cambio, creo que España está muy bien representada en México, aunque en estos momentos con problemas de políticos entre ambos presidentes, pero bueno, pero el tema de América Latina sería abordar también y también, mira, es un trabajo que me impongo ver las inversiones de China en América Latina. En estos momentos no lo sé y por tanto es un trabajo, un homework para ver también qué está pasando en América Latina, para ver si realmente los chinos se están implantando también. No tengo muchas noticias al respecto. Sé que han hecho algo en Paraguay, también país que voy a menudo. Y pues muy bien, muchas gracias por Roque, muchas gracias. Estaremos en contacto, Jaume. Muy bien, sí, cómo no. Más Más. preguntas. Se admiten también críticas o Sí. sugerencias. Sí, a ver, Felipe, el reto que Felipe. aquí Roque ha tomado, ¿qué podemos hacer? Espera, Canarios, que españoles, como ves europeos. surgen más canarios. Felipe, A ver, Felipe. Bueno, también encantado, Jaume, también como nos hemos conocido hace unos días en Corralejo, y sí, hombre, claro. Sí, sí. enhorabuena por la exposición.
Bueno, nosotros aquí en Canarias me encanta la exposición porque tenemos amigos, sobre todo una asociación que tenemos en Fuerteventura que se llama Entre Mares, que lleva 20 años trabajando con el tema de la emigración, ¿no? Con el drama de la emigración. Estos días han muerto, saben que en este fin de semana han llegado más de 1.600 africanos y han muerto más de 50 o 60. Es decir, Drama. realmente un problema. Lo que es una oportunidad, la migración se está convirtiendo, se ha convertido en un problema grave. Y hablamos de que Canarias no sea frontera, sino puente. Y ese concepto de puente que Roque lo amplía a América Latina, o sea, estamos en un Los dos puentes. tricontinente y desde la época de los descubrimientos de Colón, etcétera, Canarias siempre fue un lugar estratégico y recuerdo cuando se cerró el canal de Suez en alguna ocasión por tema bélico y tal, pues Canarias todavía más fue un lugar totalmente de encuentro intercontinental, ¿no? Por tanto, y después también valorar lo que tú decías, que el camino para que la emigración no siga siendo ese problema sangrante, ¿no? Para los jóvenes africanos, invertir en desarrollo, en formación en los propios países. No hacer una neocolonización, sino un auténtico desarrollo de allí, de los países. Y en ese sentido, bueno, es lo que dice, África será, en el año 2050, será la cuarta parte de la población mundial. Y entonces, como el futuro de la humanidad, de alguna manera, si llegamos lejos, está en África. Bueno, no sé, todo esto me ha sugerido tu maravillosa exposición. Gracias. Sí, pero a ver, que no quede en saco roto. También aquí nuestra vicepresidenta, María Ángeles, tenemos que trabajar también las academias para que esto tenga algún La fruto. tele. Y cuidado que los chinos no se queden con el puerto, con los puertos canarios, ¿no? Como han hecho ya con el del Pireo, que ya es propiedad de los chinos, ¿no? Entonces, espero que aquí no, porque la Unión Europea, bueno, en Grecia también pertenece a la Unión Europea, ¿no? Pero que no lo permitiremos. Pero que realmente yo creo que tenemos un compromiso, una obligación moral, los europeos, para acelerar este proceso, que es verdad que está frenado obviamente por nuestros valores democráticos, por nuestros valores sobre los derechos humanos, que la China se salta por el forro, pero tenemos que avanzar. Tenemos que ver, por ejemplo, ahora de estos 150.000 millones vamos a investigarlo, voy a investigarlo. Estos 150.000 millones de Mónica van der Leyen de la Unión Europea, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Porque ha pasado algún tiempo. ¿Qué se ha hecho de los 50.000 millones que Biden prometió en el año 2022? ¿Qué ha sido de esto? ¿Qué se ha hecho de esto? Porque desgraciadamente creo que se ha hecho muy poco, mientras chinos van a velocidades supersónicas, nosotros vamos en carro. María Ángeles, que te han citado. Hola, ¿qué tal? Disculpad porque como sabíais tenía otra reunión, pero tan pronto la he podido cerrar, me he venido para esta, ¿eh? Bueno, la verdad es que casi solo he podido ver el final, pero conociendo a Jaume seguro que habrá sido muy brillante en su exposición y con todo el tema de esta relación con los chinos. Yo recuerdo cuando estuve en África también la gran importancia y la gran incidencia que tenía su presencia en países como en Angola, por ejemplo. Y sé que a nivel de Centro y Sudamérica también están intentando introducirse de una forma muy marcada. O sea que me parece que sería muy interesante que pudiéramos hacer alguna cosa y si Jaume puede averiguar un poco cómo están las cuestiones, a ver si hacemos algo desde las academias. ¿Eh? Perfecto. Cuenta con mi Gracias, apoyo, seguro. gracias María Ángel, gracias. A Sí, ver, Gerardo, Gerardo, sí. la voz de Canarias. Tienes que abrir el micro. Ahora. Buenas tardes, encantado también por esta magnífica conferencia que nos abre mucho la mente sobre la situación africana. Quiero señalar que también desde Cruz Roja
las plataformas logísticas, tienen una en Kuala Lumpur, otra en Dubái, otra en Panamá y otra en Canarias desde hace tiempo para extender la ayuda humanitaria a África, que ya desde hace unos cuantos años Cruz Roja se dio cuenta de la importancia de Canarias, porque realmente somos Europa políticamente y somos África, y es el puente para cualquier país, pues invertir en África o desarrollar sus actividades en África, ya que aquí puede montar una base y tenemos pues universidades, puertos, aeropuertos, hospitales para los empleados estos de la plataforma, que facilitan mucho la conexión con el continente. Esto es importante, sí, también, porque, vamos a ver, ¿tenemos alguna, o es que no tenemos políticos, supongo que no, por lo que se está viendo desgraciadamente estos días, suficientemente capacitados como para proponer realmente a la Unión Europea planes concretos para que Canarias sea este puente importantísimo con África y con América Latina? Aprovecho también que en la Real Academia Europea de Doctores estamos ya escribiendo Retos Vitales 2025 y este año, en el año 2025, hablaremos o escribiremos sobre la aportación de España en los aspectos económicos y de crecimiento de la Unión Europea. Yo creo que animo a alguno de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote o de la Real Academia Europea de Doctores a escribir un artículo para Retos Vitales, siempre que nuestro presidente, el doctor Alfredo Rocafort, lo crea conveniente, sobre este tema importantísimo que puede ser la aportación de España a través de Canarias al crecimiento sostenible de la Unión Europea. ¿Qué dices, María Ángeles? Yo como eres la vicepresidenta primera, yo te doy tarea para que se la traslademos al presidente. No sé qué orden veo que la Junta Directiva, de la Real Academia Europea de Doctores por lo menos tiene una cierta tensión entre dos de sus vicepresidentes, ¿no? Pues están aquí. No, una colaboración perfecta. No, que va al revés, nos apoyamos mutuamente siempre, o sea que lo único que habrá que ver qué dice el presidente respecto a introducir un nuevo tema, pero yo creo que lo digo por lo que hemos estado viviendo estos días, pero realmente el tema vale la pena, porque el nuevo Retos 25 y los retos de este año, si hubiera sido posible, todo este tema de lo que hace España a través de lo que se puede hacer a través de Canarias, en este sentido creo que es sumamente importante. Bueno, recordar por lo que estáis contando para los que han estado al margen, que Retos 2024, Retos Vitales 2024 de la Real Academia Europea de Doctores se ha presentado antes de ayer en Fuerteventura durante este congreso conjunto de la Europea de Doctores y la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Estos retos del 2024 solo tienen dos inmensos volúmenes en una caja verdaderamente preciosa, pero en fin, yendo al contenido, más de 2.000 páginas densas por más de 100 especialistas en temas concretos de lo que significan los retos en los que estamos, ¿no? Y ahora de lo que nos han hablado es precisamente del anuncio que el presidente nos hizo, que ya está en fase de preparación en retos del 2025. Exacto. Creo que han llegado a una muy buena conclusión. Yo no hago de tercer vicepresidente para la tensión, simplemente un modesto escritor más, ¿no? Pero sin ninguna duda, pues con pretensiones de que no se haga una biblioteca,
Porque No, si se hace una biblioteca como es que no sé si son 6 o 7 kilos lo que pesa y que he 7-7. tenido que transportar con dificultades en el avión, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué se hace, pero en fin, la obra ciertamente es impresionante la obra que ha hecho la Academia Europea de Doctores y que ya es el cuarto año, es decir, Exacto, y que es el cuarto, sí. esto es otro valor añadido que debemos tener en cuenta como documentación Ujú, actualizada que deben estar en nuestras bibliotecas, que este es exacto. otro tema importante, ¿no? Ujú, Enhorabuena, se lo transmití a por nuestro supuesto. presidente, pero la obra ciertamente que estáis haciendo, aunque algunos también participemos de alguna manera, es verdaderamente colosal, colosal. Así se lo diremos. Presidente, Muchas gracias, Paco. presidente, Sí, he hecho el reto, el guante. Tú serías la persona ideal para escribir este artículo para Retos Vitales 2025. Si ya se me lo han dado tarea, ya me han dado tarea. No me pongas otra, si- no me pongas otra. tienes ya Sí, uno sí, de ya tiene el artículo. Sí, sí, título, ya. ya tiene Bueno, adjudicado tema. pues otro. El papel de Ya España en Europa te he a oído, través te he de oído. Ya, Canarias. ya lo intentaré hacer de mediador de nuestros Eso, canarios, Muy bien, muy aunque sea bien. obra colectiva. Muy bien, muchas Tomo gracias. perfecto. el Venga. reto. A ver, al Muy menos bien. que esto no caiga en saco roto. No, 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 no. No. Aquí estamos 23 personas ahora que todos podemos hacer algo para que Canarias, España, Europa no vaya tan poco a poco en esta guerra político-económica con ahora estos BRICS que dan tanto miedo. Sí. Ujú. Oye, una De acuerdo. cosilla sí quisiera decir, ¿no? No he oído en este extraordinario y entrañable debate ni el término Iberoamérica, ni Ujú. el Hispanoamérica, ni la América española como a mí me gusta. Y sí he Ya, oído 3 veces latino. Latinoamérica. Sí, A es mí me verdad. gustaría, sé que tenemos que violentarnos porque desde la extrema derecha hasta nuestra extrema izquierda ideológica, el término ya, más que consensuado, es decir, que no nos liberamos, es el de Latinoamérica. No hagamos más honor a Napoleón III, en sus intentos de apoderarse por mediación de México de la cultura de la América española o de Iberoamérica, ¿no? Bueno, y segundo, querido Jaume, si a nosotros nos has dicho o nos has impuesto tarea, yo te pongo ya la tarea y que precisamente estudies, como también has sugerido, la presencia de China en la América española, o en Exacto. Iberoamérica, ¿no? Muy bien. Así que una pequeña tarea, pero en fin, con tu preparación de los temas económicos, financieros y geopolítico-económicos, tan extraordinaria conocimiento que tienes, pues no creo que sea mucho, para que pronto nos orientes un poquitín más sobre la presencia de China, Rusia y la progresiva decadencia de la presencia española en muchos de esos países, ¿no? ¿Te parece Ujú. bien? Presidente, ¿Aceptas como tú me el has reto? corregido, ¿Eh? yo te voy a corregir a ti. Haz Eh, el bien. esto es, para los que estáis viendo esto, es normal entre el presidente y yo por WhatsApp, ¿no? Nos interlocutamos mutuamente. Cuando me has presentado, me has dicho economista y tal, no sé, y me has llamado empresario. Yo no soy empresario. Yo soy un ejecutivo, que los ejecutivos somos el puente entre el capital y el trabajo. Los ejecutivos tenemos la obligación de dar una justa retribución al capital y una justa retribución al trabajo. Por tanto, estamos entre medio. La revolución de los managers es un artículo que escribí yo hace 25 años para diferenciarme. Yo entonces era el presidente de la Asociación Española de Directivos cuando nacimos para diferenciarnos de la COE. Ahí son los empresarios y nosotros somos los ejecutivos. Por tanto, no soy un empresario, soy un manager, también en inglés, pero un ejecutivo. Bueno, pues muchísimas gracias, no solo por la corrección lingüística, que ya es importante hacerlo, sino por la gran información como cultura
y ahora llámale como quiera, empresarial, económica, financiera, etcétera, etcétera, de ese papel tan extraordinario de ejecutivo como intermediador entre la empresa o el poder económico y los empleados, ¿no? Doble gratitud por mi parte. Bueno, Muchas pues yo gracias. creo que hemos tenido una sesión verdaderamente extraordinaria, y que pues, espero que pronto la podamos repetir. Y queridos compañeros canarios, vamos a ver si vamos haciendo unos índices y vamos completando el trabajo que nos han pedido. ¿De acuerdo? Muchas gracias Bien, a todos. bien. Hemos pasado 3 días fantásticos en Sí, sí, sí. Fuerteventura, que si por mí fuera, seguiría allí con vosotros. Exacto, exacto. Pero menos mal que decidimos volver ayer porque hoy el aeropuerto del Ah, Prat ah, estaba inhabitable. Con estas lluvias, es verdad. Sí, sí, lo hemos tenido muy complicado, pero bueno. Pues nada, el próximo congreso en otra isla, ¿eh? Muy bien, muy bien. pues, muy Muy bien. Bueno, bien. Pues abrazos nada, para Nada, todos. Jaume. Nos vemos pronto. Saludos, muchas saludos a Cuidado gracias, todos. Jaume. mucho. Adiós, adiós. Enhorabuena y que nos sigamos viendo por WhatsApp Gracias, o por aquí. gracias. Muy bien. Gracias. Hasta pronto. Hasta Cuidaros Venga, luego. mucho. bueno. Adiós, adiós.